Javier era un hombre de éxito, un magnate español que había construido un imperio en el mundo de los negocios. Su vida en Madrid era un desfile de lujos, coches de alta gama, mansiones elegantes y fiestas exclusivas, pero había algo que siempre le había faltado. A pesar de su fortuna, Javier se sentía vacío, como si un gran agujero negro se hubiera instalado en su pecho, devorando cualquier alegría que pudiera experimentar. Era estéril, un hecho que había aceptado, pero que en ese momento comenzaba a pesar más que nunca en su conciencia. En una reunión de negocios, rodeado de colegas que hablaban apasionadamente sobre sus familias y los herederos que estaban criando, Javier sintió una punzada de envidia. ¿Cuántos años tienen tus hijos, Carlos?, preguntó uno de los asistentes. 18. El mayor ya está en la universidad, y el pequeño quiere ser futbolista, respondió Carlos con orgullo, una chispa de felicidad brillando en sus ojos. Las risas y las anécdotas sobre los niños resonaban en la sala, y Javier, en silencio, se preguntaba si alguna vez tendría algo tan valioso en su vida. ¿No te gustaría tener un heredero, Javier?, le lanzó un colega, rompiendo su trance. La pregunta quedó suspendida en el aire como un globo de helio, y Javier sintió que todos los ojos se posaban sobre él. No lo sé, murmuró, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. He estado demasiado ocupado con el trabajo. La respuesta fue un eco de su propia insatisfacción, un intento de ocultar la profunda soledad que lo asediaba. La reunión concluyó, pero los ecos de las conversaciones sobre familia se mantuvieron vivos en su mente. Mientras caminaba hacia su lujoso coche, Javier sintió el peso de la soledad más que nunca. Era un hombre exitoso, pero ¿para qué? Sin un legado, sin alguien que llevara su apellido, la vida parecía perder su sentido. Esa noche, en su mansión vacía, rodeado de muebles de diseño y cuadros de artistas famosos, Javier tomó una decisión. Era hora de buscar un heredero. En las horas siguientes, mientras la ciudad de Madrid se iluminaba con las luces del atardecer, Javier navegó en su ordenador, buscando información sobre orfanatos locales. Quizás ahí encuentre a alguien, pensó, sin darse cuenta de lo frívolo que sonaba su razonamiento. Un niño que pudiera llevar su apellido, que pudiera ser su reflejo. La búsqueda de un heredero se convirtió en su nuevo proyecto, un objetivo que lo distraería de su creciente vacío. Finalmente, encontró un orfanato no muy lejos de su hogar, un lugar que parecía estar lleno de vida, a pesar de las adversidades. La idea de visitar el orfanato le daba una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué debería esperar? ¿Cómo interactuar con los niños? Se preguntaba mientras se preparaba para su primera visita. La imagen de niños sonrientes, corriendo y jugando, llenaba su mente, pero también la de rostros tristes, esperando un hogar que jamás llegaría. Sin embargo, Javier se convenció de que su visita sería un paso hacia la solución de su soledad. El día de su visita, Javier llegó al orfanato con una mezcla de desasosiego y determinación. La fachada del edificio era desgastada, con pintura descascarada y ventanas sucias, un contraste marcado con su mundo de lujo. Al cruzar la puerta, un aire de nostalgia le envolvió. El ruido de risas infantiles resonaba en el pasillo, pero también había un trasfondo de tristeza que Javier no podía ignorar. Miró a su alrededor, observando a los niños que jugaban, sus rostros reflejaban una mezcla de alegría y anhelo. La directora del orfanato, Ana, se acercó a él con una cálida sonrisa. Su presencia era reconfortante, y Javier sintió que, a pesar de su incomodidad, habría un hilo de conexión. Bienvenido, Javier. Estoy encantada de que hayas decidido visitarnos, dijo Ana con una voz suave. Los niños estarán muy emocionados de conocer a alguien nuevo. Javier asintió, aunque la inquietud lo mantenía a distancia. He venido a explorar la posibilidad de encontrar un niño que pueda ser mi heredero, confesó, sintiéndose un poco avergonzado. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Entiendo. Pero aquí hay más que solo buscar un heredero. Estos niños tienen historias, sueños, esperanzas. Quizás lo que encuentres aquí no sea solo un heredero, sino una conexión. Mientras Ana lo guiaba por el orfanato, Javier observaba a los niños con atención. Un grupo de pequeños corría por el pasillo, riendo y empujándose unos a otros, mientras otros estaban sentados en el suelo, dibujando con fervor. Sin embargo, a pesar de la alegría que lo rodeaba, Javier no podía evitar sentirse distante. Era como si un muro invisible los separara de ellos. ¿Puedo conocer a algunos de los niños?, preguntó, intentando romper la barrera que lo mantenía alejado. Claro. Ven, te presentaré a algunos, respondió Ana, llevándolo hacia una sala donde varios niños estaban concentrados en una actividad artística. Estos son algunos de nuestros pequeños artistas, dijo con orgullo. Javier se acercó, observando los dibujos y pinturas que adornaban las mesas. Un niño, de no más de 7 años, levantó la vista y le sonrió tímidamente. Hola, dijo el niño. ¿Te gusta dibujar? Javier sonrió, sorprendido por la audacia del pequeño. No dibujo mucho, pero me gusta ver lo que otros hacen, respondió. Tienes un talento muy especial. Los niños lo rodeaban, ansiosos por mostrarle sus obras.
Sin embargo, a pesar de la calidez de sus sonrisas, Javier sentía un vacío en su interior. La idea de encontrar un heredero parecía cada vez más lejana. ¿Era realmente justo buscar un niño solo por la necesidad de un legado? Las risas y los sueños de aquellos pequeños lo confrontaban con una realidad que había estado ignorando. ¿Te gustaría volver a visitarnos?, preguntó Ana, interrumpiendo sus pensamientos. Javier asintió, aunque no estaba seguro de cómo se sentía. Tal vez. Tendré que pensarlo, dijo, intentando ocultar su confusión detrás de una fachada de indiferencia. Al salir del orfanato, Javier sintió que su visita había sido un fracaso. Había llegado con la idea de encontrar un heredero perfecto, pero lo que había encontrado eran niños llenos de vida, con sueños que no tenían nada que ver con él. Mientras conducía de vuelta a casa, sus pensamientos estaban enredados. ¿Qué significaba realmente ser un padre? ¿Era solo una cuestión de sangre? La noche llegó, y Javier se sentó en su sillón de cuero, rodeado de su habitual opulencia. Pero en lugar de consuelo, sintió un vacío más profundo. Mirando por la ventana, vio las luces de la ciudad brillando en la oscuridad, y por un momento, se preguntó si esas luces estaban guiando a los niños del orfanato hacia un futuro mejor. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre él, sino sobre algo mucho más grande. Algo que aún no podía entender. Javier se encontraba en el orfanato, rodeado de risas y gritos de alegría que parecían resonar en las paredes desgastadas. Aunque había ido allí con la intención de encontrar un heredero, algo en su interior comenzaba a cambiar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros de los niños que jugaban en el patio. En un rincón, se sentó Lucía, con su cabello rizado y su vestido de colores brillantes. Ella estaba dibujando en un cuaderno, completamente concentrada. Javier, que en un principio había sido distante, ahora no podía quitarle la vista de encima. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Javier, acercándose con cautela. Lucía levantó la vista, sorprendida por la presencia del hombre que había llegado como un extraño. Con una sonrisa tímida, respondió: estoy dibujando un paisaje. Quiero ser artista, como los que veo en la televisión. ¿Artista? Eso suena fascinante. ¿Qué tipo de arte te gusta más?, preguntó Javier, sintiendo que la conversación comenzaba a abrir una puerta que había estado cerrada en su corazón. Me encanta pintar, pero también me gusta hacer manualidades. La última vez hice una caja de recuerdos para guardar mis cosas, dijo Lucía, emocionada. Sus ojos brillaban al compartir su pasión. ¿Puedo ver tu caja de recuerdos?, inquirió Javier, genuinamente interesado. Claro, está en mi habitación. Te la puedo mostrar, ofreció Lucía, levantándose de su lugar y guiando a Javier hacia el interior del orfanato. Mientras caminaban, Javier notó que otros niños los miraban con curiosidad. Algunos sonreían, mientras que otros observaban con recelo al hombre que había aparecido en sus vidas. Al llegar a la habitación de Lucía, ella abrió un pequeño armario y sacó una caja pintada a mano. La hice con mis amigas. Cada una de nosotras hizo una parte diferente. Esta es la mía, dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro, había pequeños tesoros, conchas de la playa, piedras de colores, notas escritas a mano y dibujos. Es hermosa, comentó Javier, admirando cada detalle. Tienes un gran talento, Lucía. Deberías mostrarle esto a más personas. ¿De verdad crees eso?, preguntó Lucía, con una mezcla de esperanza y duda en su voz. Sí, absolutamente. Tal vez deberías tener una exposición de arte un día, sugirió Javier, con una idea surgiendo en su mente. Lucía sonrió con fuerza, sus mejillas sonrojándose. Eso sería un sueño hecho realidad. Pero no sé si soy lo suficientemente buena. Te aseguro que lo eres. Todos tienen que empezar en algún lugar. ¿Te gustaría que te ayudara a mejorar tus habilidades?, preguntó Javier, sintiendo una conexión más profunda con la niña. ¿De verdad harías eso por mí?, replicó Lucía, sus ojos brillando con gratitud. Claro, me encantaría. Quizás podamos encontrar clases de arte en la ciudad, dijo Javier, sintiendo que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a una vida que antes había considerado imposible. A medida que las semanas pasaban, Javier comenzó a visitar el orfanato con más frecuencia. Ya no era solo un empresario en busca de un heredero. Se había convertido en un amigo, un mentor. Cada encuentro con Lucía y otros niños le llenaba de una alegría que nunca había experimentado. Los niños compartían sus sueños, esperanzas y miedos, y Javier se sentía cada vez más parte de sus vidas. Un día, mientras estaba sentado en el patio, observando a los niños jugar, Javier se dio cuenta de que había algo especial en cada uno de ellos. Mateo, un niño de cabello castaño y ojos curiosos, tenía un talento innato para el fútbol. Cada vez que tocaba el balón, su rostro se iluminaba con una alegría pura. Javier se sintió atraído por la energía de Mateo y decidió acercarse. ¿Te gustaría enseñarme a jugar al fútbol?, preguntó Javier, con una sonrisa en el rostro. ¿De verdad quieres aprender?, preguntó Mateo, sorprendido. Claro. No tengo idea de cómo jugar, pero me encantaría intentarlo, respondió Javier, sintiendo que cada interacción con los niños lo hacía sentir más vivo. Está bien. Ven, te mostraré cómo se hace, exclamó Mateo,
corriendo hacia el campo de juego. Javier lo siguió, riendo mientras Mateo le explicaba las reglas y le mostraba cómo patear el balón. Mientras tanto, las risas de los otros niños resonaban a su alrededor, y Javier no podía evitar sonreír. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado algo más que un heredero. Había descubierto un propósito en su vida. La conexión que estaba formando con los niños iba más allá de la búsqueda de un sucesor. Era una conexión auténtica, basada en el amor y la amistad. Un fin de semana, Javier decidió organizar una actividad artística en el orfanato. Quería darles a los niños la oportunidad de expresarse creativamente. Compró pinturas, pinceles y lienzos, y llegó al orfanato con todo el material. Lucía y los demás niños se emocionaron al verlo. «Miren lo que traje», gritó Javier, mostrando las pinturas. «Vamos a hacer una exposición de arte», exclamó Lucía, saltando de alegría. «Sí, pero primero vamos a crear algo hermoso», dijo Javier, sonriendo. «Quiero ver cómo cada uno de ustedes expresa sus sueños en el lienzo». A medida que los niños comenzaron a pintar, Javier se movía entre ellos, observando y alentando. Lucía se concentraba en su obra, dibujando con pasión y dedicación. Todos estaban inmersos en su arte, riendo y compartiendo historias mientras la pintura se secaba. «Esto es lo más divertido que he hecho en mi vida», dijo Mateo, cubierto de pintura, mientras mostraba orgulloso su obra. Javier se sintió invadido por una cálida satisfacción al ver la felicidad en sus rostros. Aquel día, mientras los niños exploraban su creatividad, él comprendió que su búsqueda inicial había sido solo el comienzo de un camino mucho más profundo. La verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en las relaciones que estaba construyendo. Sin embargo, al final de la jornada, mientras los niños se despedían y el sol comenzaba a ponerse, una sensación de confusión comenzó a invadir a Javier. A pesar de la alegría que sentía, se preguntaba qué significaba realmente para él esta nueva conexión. ¿Era solo un deseo de paternidad? ¿O había algo más profundo que lo movía hacia estos niños? Mientras observaba a Lucía recoger sus cosas, su corazón se llenó de incertidumbre. «¿Qué estoy sintiendo realmente?», se preguntó, mientras el eco de las risas de los niños se desvanecía en el aire fresco de la tarde. Javier sabía que su vida había cambiado, pero aún no comprendía completamente el impacto que esos niños tendrían en su futuro. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que ya no solo estaba buscando un heredero. Había comenzado a encontrar una familia, una comunidad que lo aceptaba tal como era. Cada visita al orfanato era un recordatorio de que la vida estaba llena de sorpresas, y que a veces, el verdadero legado no estaba en lo que uno dejaba atrás, sino en las conexiones que formaba en el camino. Javier se sentó en una de las mesas del orfanato, observando a los niños mientras dibujaban y pintaban. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio y creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, a pesar de la alegría que emanaba de las risas y los colores, Javier se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Había comenzado a ver a esos niños como algo más que simples candidatos para su legado. Había empezado a sentir un vínculo con ellos, especialmente con Lucía. «¿Te gusta lo que estás haciendo, Lucía?», preguntó Javier, acercándose a la mesa donde ella estaba trabajando en su última obra. La niña levantó la vista, sus ojos brillaban con entusiasmo. «Sí. Mucho. Estoy pintando un paisaje de mi casa soñada», respondió Lucía, sonriendo ampliamente. «Quiero que tenga un jardín lleno de flores y un gran árbol donde pueda jugar». «Eso suena hermoso», dijo Javier, sintiendo una calidez en su pecho. «¿Quieres que te ayude a conseguir las pinturas que necesitas para hacerlo más real?». Lucía sintió rápidamente, su rostro iluminándose. «Me encantaría tener más colores. A veces, solo tengo azul y amarillo, pero quiero hacer un arco iris». «Entonces, vamos a conseguir esos colores», dijo Javier, decidido. «Me comprometo a financiar tus clases de arte. Creo que tienes un talento increíble y deberías desarrollarlo». Los ojos de Lucía se abrieron en sorpresa. «De verdad, eso sería genial. Siempre he querido aprender más». Javier sonrió, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. No era solo una cuestión de ayudar a un niño, sino de invertir en un futuro que podría ser brillante y lleno de posibilidades. Mientras hablaban, Javier se dio cuenta de que su propio concepto de paternidad había comenzado a cambiar. No se trataba solo de dejar un apellido, se trataba de crear un legado de amor y creatividad. Esa misma tarde, mientras paseaban por el jardín del orfanato, Javier escuchó a un grupo de niños hablando animadamente. Entre ellos, un niño de unos 10 años llamado Mateo atrajo su atención. Mateo siempre había tenido una actitud alegre y positiva, pero Javier sabía que su historia no era fácil. Decidió acercarse. «Hola, Mateo. ¿Qué tal tu día?», preguntó Javier, intentando iniciar una conversación. «Hola, Javier. Hoy hemos estado hablando de nuestras metas», respondió Mateo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Y cuáles son tus metas, Mateo?». Javier estaba genuinamente interesado. «Quiero ser arquitecto. Me encanta dibujar casas y edificios. A veces, me imagino construyendo un rascacielos que sea aún más alto que todos los demás», dijo el niño con entusiasmo. «Eso suena increíble.
¿Has pensado en cómo podrías empezar a hacer eso realidad?, preguntó Javier, sintiéndose inspirado por la determinación del niño. Mateo se encogió de hombros. No sé. Solo dibujo y sueño. No tengo a nadie que me ayude a hacer mis sueños realidad. Javier sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba un niño lleno de sueños que había enfrentado situaciones difíciles en la vida. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar un curso de arquitectura. Tal vez puedas aprender a dibujar esos rascacielos y hacerlos realidad algún día. ¿De verdad harías eso por mí?, Mateo preguntó, sus ojos reflejando incredulidad. Claro que sí. Porque creo que todos ustedes merecen la oportunidad de seguir sus sueños, respondió Javier, sintiendo que su corazón se expandía con cada palabra. Mateo sonrió, y Javier se dio cuenta de que, en ese momento, el niño también había comenzado a formar parte de su nuevo concepto de familia. Aquella conexión lo llenaba de un sentido de propósito que nunca había imaginado. Con el paso de las semanas, Javier se convirtió en un visitante habitual del orfanato. Cada vez que llegaba, los niños lo recibían con entusiasmo, y él sentía que su propio corazón se llenaba de amor y alegría. Las actividades que había comenzado a organizar, como la pintura y el dibujo, estaban creando lazos genuinos entre él y los niños. Sin embargo, a menudo se encontraba lidiando con la idea de que su búsqueda inicial era solo encontrar un heredero. Una tarde, mientras estaba en la pequeña biblioteca del orfanato, Javier se sentó con Ana, la directora, para discutir los avances de los niños. Ana, siempre perceptiva, notó la lucha interna que Javier estaba enfrentando. Tienes que entender, Javier, que lo que estás haciendo aquí es mucho más que simplemente buscar un heredero. Estás creando conexiones significativas, estás dando esperanza y amor a estos niños, comentó Ana con una voz suave. Lo sé, pero al mismo tiempo, no puedo evitar pensar en el motivo por el cual empecé a venir aquí. Al principio, solo quería encontrar a alguien que llevara mi apellido, admitió Javier, sintiéndose vulnerable. Ana lo miró con comprensión. La familia no siempre se define por la sangre. A veces, se trata de las relaciones que construimos y el amor que compartimos. Los niños te ven como un modelo a seguir, y eso es algo que no debes subestimar. Es difícil para mí. He vivido tanto tiempo en un mundo donde el éxito se mide por la riqueza y el poder. Ahora me doy cuenta de que hay algo más importante, pero aún me cuesta dejar ir esa idea, dijo Javier, sintiéndose en conflicto. Solo tómate tu tiempo, le aconsejó Ana. A veces, el verdadero legado no es lo que dejamos atrás, sino cómo tocamos la vida de los demás en el presente. Las palabras de Ana resonaron en Javier mientras se sentaba en su coche después de esa conversación. Mirando a través de la ventana, observó a los niños jugar en el patio, riendo y disfrutando de su infancia. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado esta aventura buscando un heredero, había encontrado algo mucho más valioso. Una comunidad, un propósito y la oportunidad de ser alguien importante en la vida de esos niños. Esa noche, cuando regresó a su lujosa casa en Madrid, se sintió más ligero. Comenzaba a desprenderse de la carga que había llevado tanto tiempo. Podía sentir que su vida empezaba a tomar un nuevo rumbo. Ya no se trataba de un legado material, sino de un legado emocional que podría construir en los corazones de aquellos niños. Con el tiempo, Javier se encontró a sí mismo visitando el orfanato, no solo como un donante o un benefactor, sino como un amigo. Las risas y los abrazos de los niños se convirtieron en su nueva realidad, y poco a poco, la idea de ser un padre se fue asentando en su corazón. Cada día era un nuevo capítulo en su vida, uno que le enseñaba lo que realmente significaba ser parte de una familia, aunque no fuera la que había imaginado al principio. La tarde se iluminaba con un sol dorado cuando Javier llegó al orfanato, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había organizado una exposición de arte para mostrar las obras de Lucía y otros niños, un evento que prometía ser la culminación de su reciente conexión con ellos. El aire estaba impregnado de la fragancia de las flores que los niños habían recogido del jardín, y la risa resonaba en el patio, donde los pequeños corrían y jugaban con entusiasmo. Ana, la directora del orfanato, lo recibió con una sonrisa cálida. Javier, qué bueno verte. Todo está casi listo. Los niños están muy emocionados por la exposición. Yo también estoy emocionado, Ana. No puedo esperar a que todos vean lo que han creado. Lucía tiene un talento increíble, respondió Javier, sintiendo un cosquilleo de orgullo al mencionar el nombre de la niña. Mientras se adentraban en el edificio, Javier observó cómo las paredes estaban decoradas con los dibujos coloridos y vivos de los niños. Cada imagen contaba una historia, y por un momento, se sintió abrumado por la belleza de sus expresiones artísticas. Es asombroso lo que han logrado. Nunca imaginé que estos niños tuvieran tanto que ofrecer. Ana asintió, su mirada brillando con complicidad. Ellos tienen mucho que decir. Solo necesitan que alguien les dé la oportunidad. Y tú, Javier, has hecho eso. Has creado un espacio seguro para que sus voces sean escuchadas. La sala principal del orfanato estaba adornada con globos y cintas, y las obras de arte estaban colgadas con cuidado en las paredes. Javier se sintió satisfecho al ver a los niños trabajando juntos, algunos nerviosos y otros emocionados, preparándose para recibir a los visitantes.
Se acercó a Lucía, que estaba nerviosa, pero su rostro se iluminó al verlo. «Javier, mira lo que hice», exclamó, señalando su pintura, un paisaje vibrante con árboles de colores y un cielo anaranjado. «Es impresionante, Lucía. Tienes un talento natural», respondió él, genuinamente admirado. «Estoy seguro de que todos quedarán asombrados». La niña sonrió tímidamente, y Javier sintió una conexión profunda con ella. En ese momento, entendió que su búsqueda inicial de un heredero había evolucionado en algo mucho más significativo. No solo estaba buscando a alguien que llevara su apellido. Había encontrado un propósito en las vidas de estos niños. A medida que avanzaba la tarde, la exposición comenzó a recibir visitantes. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se unieron para celebrar el talento de los niños. Javier observaba con satisfacción, notando cómo la gente se detenía a admirar las obras, llenando el orfanato de risas y elogios. «Mira, Javier, la gente está viniendo», gritó Mateo, un niño de ojos brillantes que había compartido su historia de resiliencia con Javier. «Nunca pensé que tanta gente quisiese ver nuestras pinturas». «Es porque lo que han creado es especial, Mateo. Ustedes han puesto su corazón en cada obra», respondió Javier, sintiendo una oleada de felicidad al ver la alegría en el rostro de los niños. Mientras la velada avanzaba, Javier se encontró hablando con varios visitantes, incluida una mujer mayor que se detuvo frente a una de las pinturas de Lucía. «Es una niña talentosa, ¿no es así?», dijo la mujer, mirando a Javier con curiosidad. «Sí, Lucía tiene un don increíble», respondió él, sintiéndose orgulloso de poder hablar de ella. «Hay muchos niños aquí con mucho potencial. Estoy tratando de ayudarles a desarrollar sus talentos». La mujer asintió, su mirada se suavizó. «Eso es maravilloso. A veces, los niños solo necesitan un poco de amor y apoyo para florecer. Gracias por hacer esto posible». Javier asintió, sintiendo que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Pero en el fondo, una voz interna le susurraba que aún había algo más profundo que debía explorar. Se apartó un momento para observar a los niños, riendo y compartiendo su alegría, y una sensación de vulnerabilidad lo invadió. ¿Qué significaba realmente para él ser parte de sus vidas? ¿Era solo un benefactor? ¿O había algo más? Cuando la exposición llegó a su clímax, Javier se encontró a solas con Ana en un rincón tranquilo del orfanato. La directora lo miró con comprensión. «Javier, ¿cómo te sientes? Este evento ha sido un gran éxito». «Me siento bien, pero también confundido», admitió él, rascándose la nuca. «He estado pensando en lo que significa ser un padre. Al principio, solo quería encontrar un heredero, pero ahora, siento que hay algo más profundo aquí». Ana lo miró con seriedad. La paternidad no siempre se trata de la biología. Es sobre el amor, la conexión y el compromiso. Puedes ser un padre para estos niños sin ser su padre biológico. Lo sé, pero me aterra la idea de no ser suficiente. ¿Y si no puedo darles lo que necesitan? Javier se sintió vulnerable al expresar sus miedos. Lo que ellos necesitan es tu presencia, tu atención y tu amor. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar ahí para ellos, respondió Ana, su voz suave y reconfortante. Javier asintió, sintiendo que su corazón se abría un poco más. Gracias, Ana. A veces, me siento perdido en todo esto. Es normal sentirse así. Lo importante es que estés dispuesto a aprender y crecer junto a ellos. La verdadera felicidad viene de las conexiones que formamos, no de la riqueza o el estatus, le recordó Ana, mirándolo a los ojos. Mientras la conversación se desarrollaba, Javier comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Las palabras de Ana resonaban en su mente. Durante años, había estado atrapado en una búsqueda de significado, pero ahora, rodeado de esos niños, comenzaba a entender que la felicidad no se trataba de lo que tenía, sino de lo que podía compartir. Al final de la noche, mientras los niños se despedían de los visitantes, Javier se sintió abrumado por un impulso de abrazar a Lucía. Cuando la encontró, la envolvió en sus brazos, y ella se rió felizmente. «Gracias por todo, Javier. Fue la mejor noche de mi vida». «Y para mí también, Lucía. Estoy orgulloso de ti y de todos los niños», le dijo, sintiendo el calor de su conexión. Mientras la luna iluminaba el orfanato, Javier se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Ya no era solo un magnate en busca de un heredero. Había comenzado a construir algo mucho más valioso. Una familia basada en el amor y la conexión. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía, un eco de preguntas que aún necesitaban respuestas. ¿Cómo podría seguir siendo un apoyo genuino para estos niños? ¿Y cómo manejaría la vulnerabilidad que ahora sentía tan intensamente? Mientras se alejaba del orfanato, sintió que su viaje apenas comenzaba. Una nueva vida lo aguardaba, llena de desafíos y aprendizajes, y aunque el camino hacia la paternidad parecía incierto, Javier estaba decidido a descubrirlo. La noche era densa y el aire estaba impregnado de una inquietud palpable. Javier recibió la llamada que temía. Un evento trágico había ocurrido en el orfanato. Un incendio, aparentemente accidental, había devastado gran parte de la estructura y, aunque los niños estaban a salvo,
Su corazón se hundió ante la posibilidad de haber perdido todo lo que había comenzado a construir con ellos. Sin pensarlo dos veces, subió a su coche y aceleró hacia el orfanato, su mente repleta de imágenes de las sonrisas de los niños, de Lucía, de Mateo y de todos aquellos pequeños que habían llegado a ocupar un lugar especial en su vida. Al llegar, la escena era desoladora. Las llamas ya se habían apagado, pero el humo aún danzaba en el aire, y el olor a quemado penetraba sus fosas nasales. Los bomberos, en su incansable labor, trataban de extinguir los últimos rescoldos que amenazaban con reavivar el fuego. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. La estructura del orfanato se alzaba en ruinas, un testimonio mudo del caos que había ocurrido. «Javier», gritó Ana, la directora, que apareció entre la multitud de personas. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero sus ojos brillaban con una determinación que Javier admiraba. «Ana, ¿están todos bien?», preguntó, su voz temblando mientras buscaba en su interior la respuesta que tanto anhelaba. «Sí, gracias a Dios, todos los niños están a salvo. Lo sacamos a tiempo», respondió ella, con un suspiro de alivio que se mezclaba con las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. Javier sintió un peso enorme levantarse de su pecho. Aunque el orfanato estaba en ruinas, lo más importante era que los niños estaban a salvo. Se acercó a un grupo de ellos que se encontraba reunido, con la mirada perdida en la devastación. Lucía estaba allí, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. Javier se arrodilló a su altura. «¿Estás bien, Lucía?», preguntó, con una voz suave. «Sí, estoy bien, Javier. Solo estoy un poco asustada», respondió la niña, su voz temblorosa pero decidida. Javier sintió una punzada en el corazón al escuchar la fragilidad en su voz. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza, como si pudiera transmitirle su protección a través del contacto. En ese momento, comprendió que había algo más grande en juego. No se trataba solo de salvar un edificio, sino de proteger un hogar, un lugar lleno de risas, sueños y esperanzas. «Vamos a arreglar esto, te lo prometo», dijo él, despegándose un poco para mirarla a los ojos. «No dejaré que esto nos detenga». El grupo de niños se agolpó a su alrededor, buscando consuelo en su presencia. Javier se sintió abrumado por la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, pero también por la certeza de que debía actuar. No podía permitir que el orfanato se convirtiera en un recuerdo triste. Debía transformarlo en un símbolo de resiliencia. Esa misma noche, Javier se sentó en su oficina, rodeado de papeles y planes. Sabía que debía hacer algo inmediato para ayudar al orfanato. Se le ocurrió organizar una recaudación de fondos, pero no quería que fuera un simple evento benéfico. Quería que la comunidad se involucrara, que todos se sintieran parte de la reconstrucción. Se sintió impulsado por una fuerza renovada, una pasión que no había experimentado antes. «Necesito que todos se unan a mí en esto», habló en voz alta, como si pudiera convencer a los ecos de su oficina. «Este lugar necesita ser restaurado, y no solo por los niños, sino por todos nosotros». Al día siguiente, Javier convocó a una reunión con sus colegas y amigos. Les explicó la situación y su visión para el orfanato. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Todos querían ayudar. Y pronto, el evento de recaudación de fondos se convirtió en una realidad palpable. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Javier se dedicó por completo a organizar el evento, y poco a poco, la comunidad comenzó a unirse. Se realizaron cenas, subastas y actividades que generaron una gran cantidad de fondos. Cada vez que Javier visitaba el orfanato, los niños lo recibían con sonrisas y abrazos, y él se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo un edificio, estaba forjando lazos más fuertes que nunca. «¿Vas a ser nuestro héroe, Javier?», preguntó Mateo un día, mirándolo con admiración. «No soy un héroe, Mateo. Solo estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio», respondió, sintiendo una mezcla de humildad y orgullo. El día de la recaudación de fondos fue un éxito rotundo. La sala estaba llena de personas, risas y música, y Javier sentía que, por primera vez en su vida, estaba en el lugar correcto. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el orfanato había dejado de ser solo un proyecto personal. Se había convertido en un símbolo de unidad y amor. Cuando la noche llegó a su fin, Javier se tomó un momento para reflexionar. La cantidad recaudada superó sus expectativas, y la comunidad había respondido con generosidad. Se sintió abrumado por la gratitud, no solo por el apoyo financiero, sino por el sentido de pertenencia que había encontrado. «Esto no es solo para nosotros, es para todos», dijo a los niños reunidos a su alrededor. «Juntos, vamos a hacer de este orfanato un lugar mejor». Los niños vitorearon y aplaudieron, y Javier sintió que, en ese preciso instante, había encontrado su propósito. No estaba buscando un heredero, había encontrado una familia. A través de su viaje, había aprendido que el verdadero legado no se mide en riqueza o nombre, sino en las conexiones humanas que se forman. El proceso de reconstrucción comenzó poco después. Javier pasó horas en el orfanato, supervisando los trabajos de restauración y hablando con los niños sobre sus sueños para el futuro. Lucía,
Con su espíritu artístico, comenzó a plasmar sus ideas en murales que adornarían las paredes del nuevo orfanato. Javier se convirtió en su mayor apoyo, escuchando sus ideas y aportando sugerencias. ¿Qué te parece si hacemos un mural con todos los sueños de los niños?, sugirió Javier un día, mientras observaban cómo los trabajadores comenzaban a reparar las paredes. «Eso sería en él», exclamó Lucía, sus ojos brillando de entusiasmo. «Podríamos poner los dibujos de cada uno de nosotros». El rostro de Javier se iluminó con una sonrisa. Al ver la emoción en el rostro de la niña, se dio cuenta de lo que realmente significaba para él aquel lugar. No era solo un edificio, era un hogar donde los sueños podían florecer. Mientras los días se transformaban en semanas, la relación entre Javier y los niños se fortalecía. Cada visita al orfanato era un recordatorio de lo que había encontrado en esos pequeños. La vida de Javier había cambiado de maneras que nunca imaginó, y su búsqueda de un heredero se había transformado en una búsqueda de amor y conexión. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el patio del orfanato, Lucía se volvió hacia Javier con una pregunta que le había estado rondando la mente. «Javier, ¿alguna vez has pensado en lo que significa ser un padre?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Él había reflexionado sobre la paternidad en numerosas ocasiones, pero nunca había compartido sus pensamientos con nadie. «Sí, lo he pensado», respondió, mirando hacia el cielo. «Creo que ser padre no se trata solo de tener un hijo biológico. Se trata de cuidar, amar y apoyar a alguien en su camino». Lucía lo miró con atención, su rostro mostrando una profunda comprensión. «Entonces, ¿crees que podría ser mi padre?», preguntó, su voz llena de sinceridad. Javier sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Lucía resonaron en su corazón, y en ese instante, comprendió que su viaje había sido mucho más que una simple búsqueda de un heredero. Había encontrado un amor incondicional en los ojos de esos niños, y lo que había comenzado como un deseo egoísta se había transformado en algo mucho más significativo. «Si eso es lo que deseas, Lucía, me sentiría honrado», respondió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. En ese momento, supo que había encontrado su verdadero legado, una familia. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Javier se encontraba en el orfanato, supervisando la reconstrucción. Los trabajadores estaban ocupados reparando las paredes y pintando las habitaciones. Era un día de trabajo arduo, pero Javier sentía que cada martillazo y cada brocha que pasaba por las paredes eran un paso más hacia un futuro que jamás había imaginado. Los niños correteaban alrededor, llenos de energía, riendo y ayudando donde podían, y su risa llenaba el ambiente de una alegría que Javier había empezado a apreciar profundamente. Sin embargo, en medio de este bullicio, un sobre anónimo apareció en su escritorio, inesperado. Era un sobre sencillo, sin remitente, con su nombre escrito a mano. La curiosidad lo llevó a abrirlo, y al instante sus manos comenzaron a temblar. Dentro encontró varios documentos y una carta. La carta, escrita con una caligrafía delicada, revelaba una verdad que jamás había anticipado. Era el padre biológico de Lucía. Javier se quedó paralizado, leyendo y releyendo las palabras, como si fueran un mantra que necesitaba desentrañar. «Tuve que dejarla en el orfanato por circunstancias que no puedo explicar», decía la madre de Lucía, una antigua amante de Javier. «Pero quiero que sepas que ella es tu hija, y siempre lo será». El mundo de Javier se desmoronó en ese instante. La búsqueda de un heredero, el deseo de dejar un legado, todo había tomado un giro radical. No solo había encontrado un niño que podría llevar su apellido, sino que había descubierto que su propia sangre estaba allí, frente a él. Lucía, la niña que había capturado su corazón, era su hija. Con el corazón latiendo desbocado, Javier se dirigió hacia el patio, donde Lucía estaba jugando con otros niños, su risa resonando como una melodía dulce. La imagen de su rostro iluminado por la felicidad lo golpeó con una intensidad que lo dejó sin aliento. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? La conexión que sentía con ella era más profunda de lo que había comprendido. En ese momento, Javier entendió que su viaje no había sido solo una búsqueda egoísta, sino un camino hacia la paternidad que siempre había anhelado, aunque no lo supiera. «Lucía», dijo Javier, intentando mantener la voz firme a pesar del torbellino emocional que lo invadía. La niña se volvió hacia él, con su cabello rizado brillando bajo la luz del sol. «¿Podemos hablar un momento?». «Claro, señor Javier». «¿Pasa algo?», preguntó Lucía, su expresión de alegría desvaneciéndose un poco, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Javier la llevó a un rincón tranquilo del patio, lejos del bullicio de los demás niños. Se sentó en un banco de madera desgastada, y Lucía se acomodó a su lado, mirándolo con curiosidad. Él respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para explicar lo que había descubierto. «Lucía, hay algo que necesito decirte, algo muy importante», comenzó, sintiendo como su corazón se apretaba. «Recibí una carta hoy. Algo que no esperaba. Y creo que sería mejor que lo supieras de mí». La niña lo miró fijamente, sus ojos grandes y oscuros reflejando una mezcla de inquietud y expectación. «¿De qué se trata, señor Javier?».
Hay una razón por la que yo he estado aquí en el orfanato, no solo para ayudar, dijo, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar. Eres muy especial para mí, Lucía. Y resulta que, eres mi hija. Las palabras flotaron en el aire, y el tiempo pareció detenerse. Lucía parpadeó, procesando la información, su rostro pasando por una serie de emociones. Sorpresa, confusión y, finalmente, una chispa de comprensión. Yo, soy su hija, de verdad. Javier asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sí, tu madre, antes de dejarte aquí, me dejó una carta. No sabía que existías, Lucía. Pero ahora que lo sé, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Siempre. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Lucía, y Javier sintió su propio corazón romperse un poco. Ella se lanzó a sus brazos, y Javier la envolvió en un abrazo que parecía abarcar todo el amor que había crecido en él en los últimos meses. Siempre le he querido, Javier. Siempre he sentido que usted era como un padre para mí, dijo con la voz entrecortada. Javier se sintió inundado de emociones. Y tú eres la hija que nunca supe que tenía. He estado buscando un legado, y lo encontré en ti, Lucía. No solo eres mi heredera, eres mi familia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, algo que nunca había permitido en su vida anterior. Pero en ese instante, no le importaba. La conexión que sentía con Lucía era más importante que cualquier imagen de dureza que había mantenido. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, su voz llena de esperanza. Javier la miró, sintiendo que el futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco. Vamos a construir una vida juntos. Quiero que sigas soñando con ser artista, y haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Pero también quiero que construyamos una familia, que siempre estemos juntos. ¿De verdad? Lucía sonrió con una alegría pura que iluminó su rostro. Podemos ser una familia de verdad. Sí, Lucía. Seremos una familia de verdad, respondió Javier, sintiendo que cada palabra resonaba con un nuevo propósito. En ese momento, comprendió que su legado no se trataba de dinero ni de posesiones, sino del amor que compartían. Mientras se abrazaban, el sonido de la risa de otros niños resonaba en el aire, y Javier miró hacia el horizonte, sintiendo que, aunque su vida había estado marcada por la soledad, ahora estaba llena de promesas. Había encontrado a su hija, a su familia, y el verdadero significado de ser un padre. En ese instante, supo que su viaje había valido la pena, y el futuro que les esperaba juntos sería un testimonio del amor que habían cultivado, un legado que trascendería el tiempo.